Buena, profe. No, con respecto al parcial, no tengo idea qué van a tomar. Sí, la teoría van a ser preguntas puntuales, respuestas cortas, breves. Definiciones no se van a poner a guitarrear y sacar porque el archivo me dijeron que yo tuve un archivo en mi casa que era una Coca-Cola y saquen la guitarra y deliren, porque puntualmente lo que tienen que hacer es contestar breve, conciso, sí, no, cuadro sinóptico, definiciones cortas, eso va a entrar de teoría. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es un archivo? Colección de datos homogéneos, almacenado de externo, listo, punto, la casa. No, ¿está? Así rápido, ¿qué es una clave? Clave, listo, así. Fácil, rápido, un renglón, dos, no más de eso. Así tienen que contestar, esa es la consigna. ¿Sí? Va a hacer las preguntas de teoría, ahí. ¿Sí? No va a haber verdadero o falso esta vez. Así que vayan estudiando definiciones y traten de no guitarrear, ¿sí? Porque es fácil lo que tienen que contestar y es preciso lo que tienen que contestar. No tienen que armar una teoría en paralelo al algoritmo para poder saber lo que tienen que hacer. Entonces, vayan a las definiciones, a los cuadros sinópticos, de acciones, todo lo que hayan visto en teoría hasta ahora, pero a nivel de cuadros sinópticos, definiciones, resúmenes, recuérdense, definiciones precisas. Corta, un cuadro sinóptico, una clasificación, ese tipo de cosas es lo que se va a tomar en modo de pregunta. ¿Sí? Más de eso no le puedo decir. ¿No? Pero ya lo tienen que saber, digamos, tienen que saber los tipos de datos que hay, los tipos de acciones, qué es una clave, ¿sí? Las organizaciones de archivos, las formas de acceso a un archivo, todas esas cosas tienen que saber y decir, bueno, de eso se trata la teoría en el parcial. Y la práctica, hasta donde sabía, no iba a entrar corte. Así que, hasta donde yo sabía, no. Pero no estoy seguro, no sé si hablaron con los profes de práctica, porque ellos están armando esa parte. Creo que le iban a pasar a la profe Mirta porque ella quería validar lo que iban a tomar, pero no hablé con ella todavía. La he visto, pero estaba en una reunión. ¿No? Así que, pero sumo hasta corte entraría, no más de eso, así que, pero no sé cómo vieron en la práctica. ¿Ayer vieron corte? ¿La primera vez? No. Estuvimos haciendo clases parciales. Entonces, como mucho va a entrar hasta ahí, si es que los profes de práctica no les aseguraron. Pero hasta ahí, digamos, yo creo que pueden hacerlo sin problema. El tema en corte, acuérdense que la práctica es aplicar la maqueta, que ya les mostré cómo era, inicializar los contadores, los resguardos, movimiento de fin de archivo, las preguntas que corresponden al corte, tratan el registro puntual, que es el que va a alimentar el primer nivel de corte y ese al segundo. La estructura es siempre la misma. Tienen que aplicar la maqueta y después empezar a tunear, lijar un poquito, dar un poquito de forma, pintar acá, pintar allá, y le va a quedar el cuadrito hermoso. Pero la maqueta tiene que ir. Si no va a la maqueta, ya de entrada ya no entendí. Si me hace a mí que no entendieron la consigna, o puede ser que hayan definido hacerlo de otra manera, que también podrían resolverlo quizás con alguna otra metodología particular o propia de ese momento. Pero para ahorrar el tiempo siempre acostúmbrense a usar las herramientas que se tienen usadas. Es lo mismo que yo le di mezcla el otro día. Tienen dos formas de hacerlo. Si usted quiere inventar una nueva, porque se le ocurrió en el parcial que tiene una tercera forma de mezcla. Como que quiero mezclar así, y se arma un embrollo en el parcial y las horas les parecen 15 minutos y se van a la casa y no hicieron nada. Entonces, siempre acostúmbrense a ser prácticos. No quiere decir que no inventen el día de mañana, pero acuérdense que la invención la hacen en su casa, tranquilo, estudiando. Sin presión. Se meten en un grupo de investigación y crean nuevas teorías y demás, si se dedican a eso. Ahora, tienen que ser ingenieros del sistema. Palo de la bolsa, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la consigna? Sean prácticos, apliquen las técnicas, apliquen como se les enseña. Y así, tal cual, la arman y después ya saben dónde ir a ajustar las cosas que hagan falta. Siempre el tratar registro, siempre el corte va a ser dentro del corte alguna acción particular del corte, ya sea mostrar un total de una manera u otra, pero después las otras acciones se repiten casi siempre. Bien. Después de un archivo, todo ese tema de definiciones y demás, yo creo que está claro. ¿Sí? Creo que está claro, así que acá seguramente vamos a retocar algo, por más que sea indexado, vamos a rever algo de archivos, por ahí si surge alguna pregunta que tenga que ver con el examen, en cuestiones teóricas, me la preguntan
lo que se le ocurre a usted que todavía no le quedó claro y la vamos charlando. Hoy solamente vamos a hacer una introducción a archivos indexados y la vamos a completar a la clase de archivos indexados para la próxima, con las acciones nuevas o ya viendo algunos ejemplos si se puede, cosa que ustedes tengan ya para ir trabajando después del parcial. ¿Tienen un archivo indexado? Bueno, claro. Va a ser pregunta del examen. ¿Cuáles son las 3 organizaciones que conocen? A ver. Directo, relativo, secuencial, Secuencial, relativo y... mixto, indexado. Epa. No, está bien. Organización. ¿Qué es la organización? La manera en que se encuentran los registros, los archivos. ¿Eh? Están almacenados los archivos. Los archivos de manera física. Ujú. ¿Sí? Eso va a permitir a ustedes después determinar la forma en que van a recuperar esos registros. ¿Y eso qué es? El acceso. Exacto. ¿Y cuáles son los tipos de acceso que conocen? Secuencial ¿Secuencial qué? y mixto. Mixto. ¿Sí? ¿Cuál es el secuencial? Que lo tienen que hacer ahora en el examen. Que tengo que ingresar por un registro ¿Por y cuál? por el primero. No, por el primero. Siempre vamos por el primer registro y después de ahí... Uno al lado del otro. ¿Puedo saltar al décimo? No. ¿No? Tengo que... Seguir una secuencia. Exactamente. Existe una continuidad. En el caso de los archivos secuenciales existe una continuidad física. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que ¿cómo se implementaban originalmente los archivos secuenciales? O sea, soportes que no eran direccionables. Exacto. Y en su momento, ¿qué eran? Cintas. Y la cinta guardaba la información de manera secuencial, física. Entonces yo tenía que ir pasar de un registro, a continuación el otro, y el otro, y el otro, y así sucesivamente. Pero cuando se crean los dispositivos direccionables, no es que desaparece la organización secuencial, sino que se sigue utilizando, pero ya va en otro soporte. Y ese soporte es el soporte direccionable, dio pie a creaciones de nuevos tipos de archivos. Esos nuevos tipos de archivos aparecen en las organizaciones relativas, donde se puede acceder a un registro a través del valor de su clave, se hace algún tipo de cálculo matemático, que no lo vemos en la cátedra, pero sí lo tenemos que saber que era así. Y con esa clave y una fórmula matemática se determinaba, más la ubicación donde estaba el archivo relativo, exactamente donde iba ese registro dentro del archivo. ¿Sí? Por eso se dice que es una posición relativa. Era la clave más la operación matemática, utilizando también la ubicación física del archivo relativo. Acuérdense que el archivo relativo se pedía un espacio de memoria externa fijo y se lo iba rellenando. ¿Y cómo se lo rellenan? Basado en el valor de la clave. ¿Sí? No es que cualquier registro ocupaba cualquier posición. La posición del registro dentro del archivo relativo estaba asociada a la clave. No sé si realmente se siguen ocupando esas estructuras o esas organizaciones, pero esa existía. En mi época de programador de COBOL, en el segundo año de sistemas, hemos utilizado archivos relativos, secuenciales, indexados con COBOL. Así que antes se usaba, digamos, ahora no sé si realmente se utiliza. Y después tienen esta estructura, que era una estructura más compleja, que tenía dos espacios de memoria. Acuérdense que siempre es memoria externa en el archivo. Y el espacio que hace referencia al archivo indexado es el área de índices y el área de datos. Empieza entonces el relativo con las direcciones y después se implementan este tipo de estructuras, que es la estructura más flexible. La que requiere un área de índices que es bastante chica porque solamente tiene dos datos. Acuérdense que era la clave del registro. ¿Qué era la clave? Pregunta de examen. ¿Qué es la clave? A mí me contaron que... Ya le digo que están. No puedo dar alguna que otra pregunta en el examen. ¿Qué es la clave? Un elemento que te distingue. Un elemento que te distingue. Un campo que distingue. A mí me distingue los pelados. ¿Qué me distingue? La oreja grande o rejondo. ¿Qué es lo que me distingue a mí de los demás? ¿Mi nombre? No,
No, porque hay un Diego Volati en Santa Fe. Para mal de la Argentina hay dos. Va a haber más, quién sabe, allá por Córdoba, por esa zona, con todos los Volati de campo. ¿Qué me distingue del resto de ustedes? ¿Y qué dato mío? DNI. El DNI. Sí o sí. ¿El DNI? ¿El DNI? Soy ingeniero. Soy hincha de Boca y ustedes son también hincha de Boca. Depende de la materia. Ahora estamos todos argentinos, estamos en el mundial. De lo que no ataca Hermani. La clave. La clave, entonces, ¿qué es? Un dato que ¿qué? Identifica unívocamente a un registro. Entonces me va a servir para dentro de esa bolsa de datos que va a ser el archivo, saber quién es quién, qué registro es qué registro, cómo sé cuál es el registro 5, porque hay uno solo que tiene en un campo determinado el número 5. Y ese va a ser la clave. O sea, yo defino clave como el o los campos, porque puede ser más de uno, el conjunto, ¿sí?, que identifican unívocamente a cada registro. Esa es la definición de clave. Eso es lo que tendrían que contestar en caso de que se los pregunten. ¿Está claro? Si la clave simple es un campo de datos simple. La clave compuesta o compleja, ¿qué es? ¿Un campo de qué tipo? ¿Qué tipo de campo había? Contenido y continente. Muy bien. ¿Qué es un campo de contenido? El que está compuesto de campos. El que está compuesto. ¿Qué es un campo de contenido? ¿Aloja qué? Un dato. ¿Qué dato? ¿Un dato de tipo? ¿De tipo? Simple. Simple. ¿Qué dato puede ser un dato simple? Un A ver, entero. ¿sí saben? ¿Se olvidaron todo ante el parcial o qué le pasa? Numérico, bien, pues un real o un entero. Así ya lo estamos distinguiendo ahora. Puede ser un lógico, puede ser un booleano, Es lo mismo. un alfanumérico, puede ser un carácter. Ajá. ¿Eso es un tipo de datos? Simple. Bien, eso sería una clave simple si es que un campo de ese tipo de datos sirve como identificador de los registros. ¿La alarma? Me avisa nomás de que estoy más loco cada vez. Después, si la clave es compuesta o compleja, también le suelen decir, en vez de ser un campo con datos simples, un campo compuesto. Entonces a veces le llamamos el campo continente. ¿Se acuerdan que el campo puede estar compuesto por más de un campo? Entonces ahí, ¿se acuerdan el corte, el ejercicio de corte de control que teníamos? Que teníamos facultad, carrera y legajo. Teníamos los tres, eran el identificador del alumno. Exacto. Bueno, ese sería un campo, una clave compuesta. Necesito los tres en conjunto para que me identifiquen un registro. Esa es la idea de la clave compuesta. Si yo no uso los tres, no estoy identificando uno. Podría estar identificando varios. Entonces ya no identifico, ya agrupo varios. No lo identifico, lo podría agrupar. Sí, bajo un dato en común. Entonces eso es lo que hacíamos en el corte, agrupamos por facultad primero. Y después agrupábamos por carrera. ¿Se acuerdan de lo que hicimos en la clase de corte? Bueno, eso ya permite agrupamiento. Es decir, en una clave compuesta yo tomo menos campos. Así tomo todos los campos, es un solo registro. Si es que están, ¿sí? Pero la idea es que lo identifica de esa manera. Sí. Entonces la clave es un identificador. Puede ser uno, un dato simple o un dato compuesto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿Están recordando de a poco? Vuelve el... Bien, muy bien, yes. Así me gusta. Entonces, el archivo indexado tiene dos partes, dos áreas. A ver si tengo acá eso. Bueno, esta es la definición de que habíamos visto en su momento, si extrae esas definiciones. Ahora vamos a llegar a eso. El tipo de su registro contiene un campo clave, tal que acabamos de hablar, identificador. Los registros están situados en un soporte direccionable por el orden de los valores indicados por la clave. O sea que no solo identifica, sino también la clave me va a definir también datos a tener en cuenta. ¿Están todos de acuerdo con la definición? ¿Sí? Suponemos que sí, ¿no? Han sacado los libros, digamos, supongo que el que escribió el libro sabía. También me cierra, a mí me parece que tiene lógica, si no por más libro que sea y no tiene lógica, no la voy a hacer acá. Hay que asimilarlo nomás. ¿Eh? Hay que asimilar. No,
A ver, la organización indexada, el tipo de su registro tiene un campo clave. Eso es para ir armando la definición. ¿Sí? Y los registros están situados en un soporte direccionable. Y ese direccionamiento es la ubicación, ¿sí?, del registro dentro del soporte y que se conozca esa ubicación o que se sepa dónde está. Porque en la cinta era uno al lado del otro. En este caso, el soporte direccionable puede estar en algún lugar. Yo sé en qué dirección está. Es como agarrar la guía y decir, busca a fulanito. ¿Y por dónde voy a comenzar? Claro. Al 750. O sea, esa es la dirección. Entonces, la clave va a ser, bueno, en este caso, la guía telefónica es el nombre. ¿Sí? Pero en un padrón, por ejemplo, yo busco el DNI me da el nombre y del nombre también puedo tener el domicilio. Y esos datos me permiten, digamos, la ubicación de una persona. Entonces, la idea es que el campo clave, que es el indicador único del registro, va a componer ese registro y me va a permitir acceder a los datos del registro. Y también me va a dar un orden. Todo tiene que estar en un soporte direccionable, si no, no podemos plantear esto. Para cada registro se conoce la dirección de la posición de la memoria externa direccionable y el valor de la clave. O sea, a ver si tengo los Excel esto. O sea que la clave siempre va a estar la clave siempre va a ser compuesta por dos, por lo menos, elementos. Uno el orden y el otro la dirección. Tengo el que hicimos de mezcla, pero igual no sirve. Porque no hay dirección. Acuérdense que acá tenía, por ejemplo, tenía el código, que es mi clave, en este archivo, digamos, arch1, digamos, acá tengo arch2. Fíjense que acá tengo este código, de todos los códigos que hay, es el único 100. Esa es la idea de la clave. Acá, de todos los códigos que hay, el 102, el 104 no se repite. Después tengo un nombre y la idea del direccionamiento es tomar este campo, que sería el campo código, y agregarle la dirección física asociada. Entonces, para un código dado siempre va a existir una dirección física. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener una tabla con este concepto, clave y dirección. Entonces voy a tener la clave 100 en la dirección 5E. La clave 102 en la 6C. Le pongo un número así raro para que no se confunda. Esto sería un hexadecimal. Y después voy a tener todo el esquema direccionable de la parte de los datos. Entonces acá en esta ubicación, por ejemplo, va a ser la 5E. Acá voy a tener la 6C. Entonces yo vengo, accedo a esta clave y esto me lleva a la 5E. Entonces voy y busco el resto de los datos acá. En el área de índices solamente tengo el campo clave y después dónde está ubicado. Entonces hago más rápido la búsqueda, no tengo que mover todo el resto de los datos. Acá tiene 3 campos más, pues si tengo 20, 30, me ahorro un espacio a la búsqueda y el tiempo de andar moviendo tantos datos. ¿Sí? Entonces acá solamente voy a tener la clave y la dirección asociada, vengo acá y acá tendría el resto de los datos. Normalmente se repite, también está la clave, o va a depender de la implementación, si no estará el resto de los datos, nada más, o sea, esto por acá. ¿Se entiende cómo funciona? Área de índices, área de datos. El área de índices, acuérdense que en el archivo indexado se almacena en un archivo secuencial. Ustedes dirán, entonces, ¿qué tiene de bueno un archivo indexado? Que se soporta sobre un archivo secuencial, o sea que el archivo secuencial, sabemos que para acceder a los datos tengo que ir al primero, el primero al segundo, entonces me está buscando clave, como si fuera un archivo secuencial. ¿Por qué no hago un secuencial nomás directamente? ¿Se entiende o no lo que estoy planteando? Pasa que esto se almacena en un archivo secuencial, pero y que cuando esto está en uso, se transforma en un árbol de más, normalmente, y eso está en la memoria interna. Y un árbol en memoria interna, a comparación de un archivo secuencial de memoria externa,
son una diferencia de 1 a 10, digamos, en velocidad de acceso. ¿Sí? Lo que tardo para acceder, el tiempo que tardo para acceder a un registro en un árbol son 10 veces más en el archivo secuencial. Y si tengo cientos de miles de registros, millones, estamos en presencia de capaz más tiempo todavía de diferencia en la búsqueda. ¿Está? Inclusive por la primera comparación que les hice por la diferencia de velocidades entre la memoria interna y la externa. Aunque ahora, bueno, los discos de Estados Unidos mejoraron un poco, pero igual era siempre 10 a 1 prácticamente. Y aún así, una búsqueda secuencial siempre es mucho más lenta que buscar en un árbol. Pero esto es una cuestión para que ustedes conozcan cómo funciona detrás todo. Después cuando hagan práctica esto, leer, acceder, preguntar si está o no está y se terminó. O sea, se olvidan, es transparente para ustedes. Pero siempre es bueno saber por qué se dice que es mejor, por qué se dice que es flexible, por qué se dice un montón de cosas. La flexibilidad del archivo indexado para poder eliminar, agregar registros y demás, está dado por esto. Porque en realidad las modificaciones se hacen en el árbol. Yo agrego un nodo al árbol o agrego un dato al árbol, es mucho más rápido que estar armando por cada registro. Pregunta a ver si tienen claro. Si yo no tuviese el árbol y tengo todas las claves en mi archivo secuencial y quiero agregar un nuevo registro, ¿qué tengo que hacer? A ver. Crear un... Es secuencial el tema. Si yo no tuviese el árbol, olvídense el árbol. La originaria índice está implementada en un archivo secuencial. Bien. Ustedes tienen que saber lo que es un archivo secuencial, cómo está armado, organizado, cómo se accede. Ahora, obviamente, esto me tiene que servir para agregar registros. O sea, eso yo les dije en un principio. Tengo que agregar nuevos registros, es flexible. Entonces, ¿cómo tendría que hacer si no tuviese el árbol, tuviese esto, que es un archivo secuencial, el área de índice nada más, para agregar un nuevo registro? Por cada vez que agrego un nuevo registro, ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? Hay que generar un archivo nuevo, ¿o no? ¿Qué pasaba con los secuenciales si yo lo quería modificar? ¿Podía? No. ¿Qué tenía que hacer? Solo agregar al final o No, agregar al final no lo implementamos acá, o sea que eso queda para el lenguaje de programación que lo implementen. Acá tenemos la restricción de que no se pueden modificar. Podríamos hacer algún día que se agrega al final, no es tan grave tampoco agregar eso, pero bueno, por ejemplo, si la clave es la 101 y vos querés agregar al final, no te queda ordenado, o sea que tampoco me va a servir de mucho. Entonces tengo que crear un archivo nuevo para cada nueva clave. Imagínense el tiempo, imagínense que estamos en un banco, estamos en el peaje, hay 30 autos esperando y el vago está esperando que el archivo le devuelva la nueva clave, cree el nuevo archivo y vuelve a empezar. Y vuelve por el nuevo auto, no está, otra vez, vuelve a romper todo el archivo secuencial, lo vuelve a generar y vuelve a volver otro. Y la primera bocina le va a volar los vidrios de la casilla, digamos, porque se entiende lo que digo, o sea, puede pasar. Es una cuestión de performance, digamos, o sea, no podemos estar tardando. Entonces esto descansa en un archivo secuencial, pero se transforma en un árbol cuando se usa. Y esto acá se mueve. Acá sí esto se puede agregar nodos, sacar nodos, agregar más claves, es perfecto porque está en memoria interna y es una herramienta dinámica. Cuando se va a cerrar o se cierra, esto, ¿en qué se transforma? Ahí sí se transforma en un archivo secuencial actualizado de índices. ¿Está? Más que nada conocimiento general, no vamos a entrar en el parcial, para que ustedes sepan. No, pero eso es lo que estamos hablando solo para los índices, porque el espacio de memoria sigue estando fuera. No, los datos siguen siendo, se va pidiendo a medida que se va necesitando espacio, el sistema operativo asigna y lo que se ocupa. Si ocupaste tal registro, el espacio de memoria siempre es equivalente al tamaño del registro. Fíjense que son 20 campos, 30 campos, son 50 bytes, 100 bytes, 80 bytes. Eso siempre se solicita, se le da ese espacio y uno rellena. Y te da la 6C, es la que va a poner acá. Te da la 7B, va a poner allá. Te da la 11F, y uno va armando las direcciones de acuerdo a cómo las ve el sistema operativo. Y va teniendo actualizado el área de índice, en este caso, baja de memoria. Eso es un poco el funcionamiento. O sea, la composición en realidad de un archivo indexado siempre tiene dos áreas, índices y datos. Y esto es lo que hablaba recién. Como es un soporte direccional, en el área de índice cada registro va a estar compuesto por la clave y la dirección física.
Solamente la clave, con eso ya es más que suficiente para poder acceder al registro que estamos queriendo acceder o que estamos queriendo modificar, eliminar, etc. ¿Dónde voy? Acá. Sigamos. Mientras yo veo esto, repasamos las teorías. Veamos. Esto es lo que trabajamos recién. Tengo las direcciones de memoria de cada uno de los registros que me fueron asignando y después tengo el campo clave y la dirección asociada. Después la búsqueda se hace por esta dirección. Como es un soporte direccionable, va directo a esa ubicación dentro de la memoria externa. Esa es la forma de trabajar. Entonces, ¿qué tipo de acceso podíamos tener en el archivo indexado de acuerdo a lo que vimos en su momento? ¿El secuencial? Solamente secuencial. ¿Directo o mixto? ¿Eh? Directo. Directo sí se puede. ¿Qué otra más se puede? Secuencial. ¿Mixto? Mixto porque arranca. Los tres. ¿Ah? Los tres se pueden automáticamente, o sea, no automáticamente, se pueden desarrollar acciones para ejecutar los tres mecanismos de acceso. El secuencial, usted dirá, pero si no tiene continuidad física, los registros pueden estar dispersos en la memoria, o sea, no hay una continuidad física como la cinta, donde estaba un registro, terminaba ese, empezaba el siguiente hasta que terminaba el archivo. Pero ¿qué pasa? En realidad el recorrido se va a hacer secuencialmente en esta área. Entonces, de acá y hacia abajo hasta llegar al final, vamos a ir recorriendo. Tengo la clave 15, ¿en qué dirección está? La 1. Y así, registro por registro, va a ir clave por clave, porque acuérdense que la clave define el orden. Además, ordenamos por clave, y esa clave van a empezar con el 15, el 24, el 16, y van a ir accediendo a los. Fíjense, después viene la 24, este está en la 20 en realidad. ¿Sí? No hay una continuidad física exigida. Puede ser que estén algunos registros físicamente uno al lado del otro, pero no es la condición necesaria para implementar este registro. Pueden estar dispersos. Entonces, fíjense que después la 36, la 30 está por acá. Y hay mucho espacio en el medio. Bueno, serán ocupados por otros registros. Esta área seguramente no va a estar ordenada probablemente por las claves, porque a lo mejor después se libera esto y para esta le doy esta, o le doy una otra en particular. ¿Sí? Aquel área no es necesario que estén ordenados los datos físicamente. Pueden estar dispersos o desordenados. Este es el que define el orden, el área de índice. Entonces, si yo recorro secuencialmente el área de índice uno por uno, voy a acceder a toda el área de datos a los registros que tengo. La otra es buscar puntualmente, o sea, hacer un acceso directo a un registro. Para hacer un acceso directo a un registro necesito que... El campo selector. La clave. La clave, muy bien. Si tengo un campo simple, necesito un dato simple. Si tengo un campo continente, ¿cuántos datos necesito para identificarlo? La clave compuesta, digamos. Depende de los campos que tenga, tengo que tener datos para todos. O sea, acuérdense, la búsqueda se hace con la clave completa. Si es un campo, ese dato. Si son tres campos, los tres datos. Si no, no estoy buscando uno, puedo estar buscando, o me puede dar varios de resultados. Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder al 36. Vengo al área de índice, busco, acá encontré el 36. Está en la dirección 30, me voy a la 30 y recupero el resto del registro con todos los demás campos que faltan. Eso es una búsqueda de un acceso directo a un registro. Necesito el dato de la clave. Si la clave tiene más de un campo, todos los campos deben ser dados, digamos, a la acción previa a la lectura. O sea, tienen que asignarlo, esa es la idea, digamos, esa es la acción que hay que hacer. A los campos clave que correspondan, darle el dato, o sea, pasarle el dato, y después se efectúa la búsqueda. Después puedo mostrarle un poquito el código. Si no llegamos, lo haríamos en la clase que viene. Y la otra es el mixto. No te avanzan. El mixto consiste en acceder a un registro puntual y empezar a hacerlo secuencialmente. De ahí a empezar a hacerlo secuencialmente. Tal cual. Cuando se está de cero,
Claro, exactamente. Entonces ahí puedo, por ejemplo, tengo el otro, el de corte. ¿Sí o sí lo puedo hacer secuencialmente o porque no me deja el sistema ya? La idea es tratar varios puntos, ponerle que quiero copiar todo lo del 2008. O sea, arranco en el 2018. No, Por ejemplo, acá, vamos a ver esto. Esto es una ¿Cómo clave no? Ahí está la luz, compuesta, bro. ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Seguimos con el corte. Varios en el Acá tengo, para identificar un alumno, no puedo usar solamente el legajo porque tengo varios con el número 1. Tampoco puedo usar la carrera porque hay varias veces me va a aparecer la misma carrera. Y no son la facultad sola, no, porque la facultad está llena de alumnos, no me identifica uno, es un montón de alumnos, o sea que no puedo identificarlo con un solo dato. Entonces necesito los tres. Estos tres me identifican un alumno, el alumno de la facultad 1 de Ingeniería Química con el legajo 1. Es una persona. ¿Ah? Después va a aparecer la facultad 1, Química, legajo 2, es otra persona. Ahora, si yo efectúo, o sea, para efectuar un acceso directo acá, yo necesito este y este dato. Y después leo. En cambio, en el archivo anterior necesitaba nada más que el código del producto y leo. Acá necesito estos tres. Por ejemplo, para que tenga sentido, no es para que se pueda usar, para que tenga sentido un acceso dinámico, por ejemplo, yo quiero listar solamente los alumnos de la facultad 1. Entonces, ¿qué hago? Hago una lectura, pero con la clave que es de 3 campos, pero leo por uno solo. Entonces ahí me va a devolver todos los que coincidan Con uno. con uno. Y ahí podría hacer un recorrido secuencial de todo ese subconjunto que me quedaría de datos en regular. Entonces, si yo leo una clave compuesta y leo por menos campos, podría efectuar una lectura, o sea, hacer un acceso a un primer registro que coincida con la búsqueda y de ahí en más poder barrer, o sea, hacer un barrido secuencial. Esas son, digamos, maneras prácticas de usar el dinámico del mixto. Que tengan clave compuesta, ustedes conozcan porción de la clave, no toda, y hagan una búsqueda. ¿Sí? O pueden listar solamente los alumnos de química de la facultad 1, entonces buscan por estos campos y listan los 4 que tienen. Se puede implementar búsquedas así, ¿sí? Con datos parciales que devuelvan más de un registro y ustedes completan la búsqueda después. Por ejemplo, ustedes saben que se llama Sergio Pérez y que está en la facultad 1 y va a química, pero no saben el legajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden filtrar por este y por este, o sea, leer por estos dos, le devuelven los datos los alumnos de química y después van preguntando por el nombre de la persona. Claro. Y ahí pueden recuperar el legajo. Para esa búsqueda les va a servir el dinámico mixto. Esa es un poco la idea de lo que es el acceso dinámico, es una mezcla de los dos. Se pueden hacer. Se pueden mover o avanzar al resto de los registros de manera secuencial. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No sé lo que ve el parcial. Así porque me estamos preguntando lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Acceso, bueno, ¿qué es el acceso? Esto es pregunta también. Indica la manera en que se recuperan o leen los registros dentro de un archivo. Son definiciones que pueden ser preguntas. Yo voy a... Los 3 tipos de acceso que vimos, los 3 se aplican en los archivos secuenciales. Perdón, indexados. El secuencial es leyendo el área de índices y accediendo al resto de los registros, pero lo leen secuencialmente el área de índices. El directo es buscar dentro del área de índices una clave en particular y acceder mediante la dirección física al registro, al resto de los datos. Y el dinámico mixto era una mezcla de los anteriores. Era un acceso directo primero y de ahí un recorrido secuencial. Acá se quieren dar unos ejemplitos de código de cada una de estas formas, digamos, de el acceso secuencial, acuérdense, implica el acceso a un archivo según el orden de almacenamiento de ese registro, uno
El orden, acuérdense dónde está dado el orden del indexado. En el área de Índices. El acceso directo implica el acceso a un registro determinado sin que ello indique la consulta de los registros precedentes. Este tipo de acceso solo es posible con soportes direccionables, justo para los archivos indexados. El acceso mixto implica un acceso directo a un registro dentro del archivo y un posterior acceso secuencial al resto de los registros que continúan en el orden del archivo. O sea, ustedes van a entrar al primero que cumple la condición, pero siempre ordenado por clave. Después siguen con el resto hasta terminar esa igualdad de la clave o ese valor buscado. O el fin del archivo, verificar ambas cosas. ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Todo esto que vimos recién pueden ser preguntas de examen, porque es teoría que ya vieron. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿De qué forma podemos abrir los archivos secuenciales? ¿Cuáles son los modos de apertura de un archivo secuencial? 3 formas: entrada, salida, entrada. ¿No? Dos nomás. O entrada y salida. Entrada y salida. O salida. Salida. No ambas, digamos, al mismo tiempo. ¿Está? ¿Quiere una apertura de archivo en modo entrada? ¿Para qué sirve? La entrada para la lectura. Permitía recuperar los registros, pero no hacer modificaciones o escribir, mejor dicho, sobre el archivo. ¿Y la otra era? Solo escritura de modo salida. ¿Eso para qué es? No es para modificar un archivo, sino para crear uno nuevo vacío. Entonces acuérdense que si yo quiero modificar un archivo secuencial, necesito crear uno nuevo vacío, pasar, o sea, leer el de origen, e ir pasando los registros a la salida, modificándolos en el proceso o agregando nuevos también. Entonces termino teniendo un archivo actualizado con todas las modificaciones y los agregados. Y en caso de querer eliminar uno, ¿qué podría hacer? Evito copiarlo en la salida y no me queda, digamos, como componente del archivo nuevo. ¿Se entiende eso? O sea, pues no se puede eliminar un registro de un archivo secuencial. En un proceso de actualización lo que podríamos hacer son dos cosas. O lo marcamos, o sea, le ponemos un campito que indique que está dado de baja, por ejemplo, puede ser una fecha, puede ser un número, puede ser un asterisco, puede ser algo, o un campo lógico que puede ser verdadero o falso, que indique que ese registro no debe ser tenido en cuenta porque está dado de baja. En realidad eso se llama baja lógica. El registro está en el archivo, pero está marcado como no usable, no vigente. Y después tienen las bajas físicas, que las bajas físicas, en realidad una forma de implementarlo en un archivo secuencial es, cuando se hace una actualización, no copiarlo en la salida. Entonces, dentro de la salida no figura físicamente el registro, pero no se puede eliminarlo. En los archivos indexados se puede hacer todo. Se puede solo leer, se puede modificar en el archivo y se puede eliminar físicamente un registro. Eso significa que voy y lo elimino del registro. Y ahí volvemos al árbol. Entonces se puede hacer porque en realidad el área de índices del archivo indexado está soportado en una estructura dinámica que me permite sacar un nodo, agregar un nodo, ¿sí? O acceder puntualmente a un registro para poder modificarlo. ¿Por qué? Porque no está físicamente al lado de otro, sino que está en el área de datos y es accesible a través de una dirección física y yo puedo modificar su contenido. ¿Está? Entonces, el archivo indexado es flexible porque en realidad se soporta sobre esas estructuras dinámicas que le permiten esa flexibilidad. Porque hasta ahora no habíamos visto ninguna flexibilidad, salvo hay que inventarla. Hay mecanismos, digamos, si yo quiero modificar un registro secuencial, un archivo, perdón, secuencial, debo generar uno nuevo y hacer las copias y demás. El indexado se puede hacer todo, como se denomina, in situ, sobre el archivo. ¿Qué problema tengo aquí? Que no tenga una copia del archivo anterior. Que no tengo un resguardo. Y si yo modifico mal, actualizo mal, borro mal algo, ¿qué pasa? ¿Qué se dice? Estamos en el horno. No cobra. Entonces, porque sobre todo si eso que borro tiene asociación con plata. Y nuestros clientes se van a enojar mucho. ¿Y qué va a pasar si el cliente se enoja? No cobra. No se cobra, por ende no se come. Entonces estamos en la misma. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ahí viene, exacto, no se come bien también.
El tema es entonces que si estoy trabajando con indexados, el día de mañana ustedes tienen que pensar en eso, porque cuando tengan base de datos y demás, es que tienen que tener un resguardo, porque las modificaciones se van a hacer sobre una base de datos con datos de producción, digamos, de trabajo. Entonces hay que tener un respaldo por eventuales pérdidas o modificaciones incorrectas o algún ataque, digamos, que pueda maliciosamente intentar modificar algún dato y uno tiene la posibilidad de restaurar. En cambio, los archivos secuenciales normalmente se usaban para procesos fuera de línea o procesos batch, le llamaban. O sea, había un histórico con todo lo que había ocurrido en la entidad hasta el día en que se trabajaba. Ese día se generaba uno nuevo, secuencial, y se iban guardando todas las cosas que iban pasando. A fin de la jornada tenía ese con todo lo nuevo del día y el otro con lo histórico. El histórico no tenía lo nuevo y lo nuevo que no tenía, los datos históricos. ¿Está? Entonces, ¿qué se hacía? Fuera de línea y a la noche se tomaban los dos y se hacía una mezcla y se actualizaba. Por eso el proceso de mezcla que vimos en la clase pasada. Eso se solía hacer en su momento. Hoy en día se trabaja prácticamente todo con esquemas indexados, obviamente que tienen que tener el resguardo que corresponde, además por una cuestión de seguridad. Suponiendo, por ejemplo, así a la noche o periódicamente se hace lo que es el popular backup Sí. de un servidor, es eso precisamente. En realidad el backup no es el proceso de actualización, el backup es una copia Una de copia de respaldo. todo lo que hay, pero Sí. en un aspecto específico. Es una copia de respaldo de los datos y ya sea archivo de base de datos o archivo de usuario, lo que uno quiera almacenar, que esté en una memoria externa y lo que quiera hacer una copia en otra memoria por una cuestión de seguridad, digamos. ¿Ah? Pero bueno, esa es la manera. Entonces, los modos de apertura ahora, el indexado va a tener, se puede abrir un indexado en modo B, en modo S, como teníamos antes, y ahora vamos a agregar el modo simultáneo de los indexados. Podemos abrir de los tres. El más común de usar es directamente este, que prácticamente por defecto lo abrimos así siempre. Sí, nada más que igual, de todas maneras, cuando vayan a hacerlos abrir de los indexados, a menos que puntualmente lo vayan a usar de solo lectura al indexado, sería más piola, porque inclusive consume menos recursos, abrirlo en modo entrada nada más. Por ejemplo, solamente voy a usar el indexado para acceder a un registro, a buscar un nombre, o buscar una descripción, o buscar una dirección. Entonces, como solamente lo uso para leer, lo podría abrir, y sería más conveniente en la vida real y en la programación, abrirlo en solo lectura. Significa que no voy a utilizar recursos para controlar el tema de la escritura y la lectura en simultáneo, que eso consume procesamiento y memoria. Entonces, abrirlo así es mejor. Si es solo lectura. Ahora, si voy a trabajar, por ejemplo, tengo el caso del puente, el caso de un cajero automático, el caso de un cajero de supermercado, el caso de un sistema de facturación. En donde haya una interacción, digamos, uno simultánea. trabaja con la base de datos, da de alta, no comprobantes, actualiza el stock, y si viene una actualización de precios, modifica los precios, y bueno, el sistema va actualizando, la aplicación va actualizando los datos al mismo tiempo que va trabajando. Entonces ahí se hace esto, lee, actualiza y puede hacerlo en simultáneo. Esto, por esta cuestión, vamos a modificar un poquito después los verbos de utilización de los archivos para hacer referencia cuando voy a trabajar sobre una reescritura, por ejemplo, de un registro, o sea, algo que ya existía, que lo modifico y lo guardo. Para la eliminación física, para cosas así, hay nuevos verbos que aparecen ahora, nuevas acciones. Vemos la clase que viene con algunos ejemplos para que ustedes vean cómo va a funcionar. Pero la apertura ahora no solo es entrada o salida, sino que va a ser también en simultáneo. Vamos a poder trabajar con un solo archivo, hacer todo ahí. No hace falta hacer ninguna copia, ninguna actualización, o sea, usar algún archivo de novedades para actualizarlo. Es más, el esquema común de actualización de este tipo de archivos de los indexados es algo interactivo, por ejemplo. ¿Sí? Como esto, un sistema manejado por un operador que constantemente está actuando con el usuario, una aplicación y actualizando datos. Ese es un esquema de un archivo indexado. ¿Sí? Se trabaja de manera interactiva. Es raro hacer una actualización en batch o fuera de línea en un archivo indexado. Es medio raro. Para eso utilizaríamos archivos secuenciales que son más económicos en cuanto a la cantidad de recursos que ocupan.
En cambio, el indexado tiene su complejidad y su necesidad de recursos. Ocupa más memoria interna por el procesamiento, más memoria externa, porque acuérdense que tiene dos sectores, un esquema direccionable, que es más administrar direcciones de memoria, etc. Es más, Todo un temita. más caro en cuestiones de recursos, pero mucho más flexible. ¿Sabes? Se balancea en ese aspecto, es mucho más. Para aplicaciones interactivas es la solución. Imagínense trabajar así en un archivo secuencial, se vuelve loco. Como le dije recién, cada auto que pasa, cada factura que quiero hacer, tengo que romper todo el archivo que había de facturación, crearlo de nuevo con la factura nueva. Imagínense que el supermercado va a colapsar. Entonces, para eso se utilizan estos archivos que se denominan indexados. A ver si me cargo más para el repaso hoy, ya no tengo más nada. Así que la clase que viene, lo que vamos a ver, lo que puedo mostrar. ¿Puedo tener las luces ahí, por favor? ¿Es parcial, muchachos? No, la definición ahí. Si antes no veía nada, ahora ya está. Apaga el sol. Sueño, ten cuidado. Van a tener Una la... reducción fácil. Si tenía de frente. Auto. modelo. Para que vean la diferencia, digamos, que va a haber acá con los datos. Fin registro. Cada dominio era un alfanumérico de 7 horas, si no me equivoco, el modelo es un numérico, o 4 más por hora, marca, alfanumérico de 60, real y así. Y vamos a saber que este campito que le marqué acá es el campo El que puede ser clave. la clave, digamos. Entonces ahora van a definir una cosa así, van a definir arch, ahora va a ser lo mismo prácticamente, pero Entrada, se salida. le va a agregar algo al final. Auto. Y ahora sí, indexado, y acá tiene que agregar esto, digamos, por el campo Clave. o los campos que van a... Fuera A el ver. campo con coma y el campo sí. Depende cómo definan el registro, acuérdense que pueden definirlo, si son varios los campos claves, pueden definirlo con un subregistro, salud, Perfecto. con un subregistro o los campos por separado. Todo depende del proceso que vayan a hacer, les conviene un subregistro. Por las comparaciones, por el trabajo, es más cómodo para ustedes y menos engorroso a la hora de comparar. Si comparan 3 campos entre sí con las distintas variantes, se va mucho en condicionales a comparar un subregistro contra otro subregistro. Entonces, si es un subregistro, le pondrán clave al nombre para que sean bien originales y después va a estar indexado por el nombre del campo continente. O sea, el campo clave, ya sea campo contenido, como es en este caso un campo simple, lo colocan acá. Y si no, si fueran 3 campos, traten de ponerlo siempre en un Subregistro. un campo continente, es un subregistro. Y es el nombre del campo continente el que va acá. Ah, está. Así no hago los 3 campitos clavos, vamos a suponer. Directamente ya toma eso. ¿Por qué? Porque al definir Claro. ustedes que el archivo es de auto, Y esto indexado por clave. esto ya le está definiendo la estructura. Entonces acá pueden hacer mención de los campos que pertenecen a esa estructura. O sea, esto que ustedes definen acá debe estar contenido en la definición de esto. No, le van a poner indexado por, no sé, la fecha de nacimiento de mi primo. ¿Qué tiene que ver, digamos, si no forma parte del registro? ¿Se entiende? O sea, la indexación va porque Un campo que es uno el modelo o el esquema de cada elemento que está acá. Y la indexación se da por algún campo de contenido en este esquema. Claro. Que ya están definidos. Ejemplo, si yo lo defino con un subregistro y le pongo ATO igual registro abajo de auto Sí. y defino dominio, modelo y marca como campo clave, directamente pongo archivo de auto indexado por ATO directamente. Clave, registro. Indexado por clave. ¿Tengo que poner eso de clave? ¿O le puedo yo poner un nombre propio? No, no es nombre como quieras. Ah, ahí está. ¿Sí? Pasa que ahí, fíjate que Don forma parte.
pero no es el campo clave. Entonces vos acá tendrías que colocar el que corresponde y acá le pones el nombre que... Sí, en este caso es clave. Sí, sí. Que es Chao. el subregistro que contiene todos los campos. Eventualmente, acá no hace falta, pero eventualmente por el caso este el que vimos recién de la facultad, son los 3 campos. Ah, Entonces ahí voy a definir Esos son 3. y acá Indexado. el nombre del subregistro o los 3 campos. ¿También? Podés poner los 3 campos. Pero a la hora de operar te conviene siempre trabajar con el subregistro. bien. Es más cómodo para trabajar. Ahora, ¿qué diferencia hay de que yo ponga archivo de auto, vamos a suponer, y que le ponga archivo de auto indexado por y el... Y la diferencia va a estar que si no le pones indexado se asume que va a ser un secuencial. Bien, pero me va a servir igual para tratar corte de control, vamos a Un corte suponer. de control lo puede hacer acá. ¿Puedes hacer un corte de control con este Claro. terminal o no? ¿Sí? ¿Se puede hacer un corte de control con un archivo indexado? ¿Sí? Se puede hacer, que acá hay 2 que contaron que sí. ¿Se puede hacer un corte de control con un archivo indexado? No están ordenados. En este caso está ordenado. En este caso empezaron a dudar. En este caso. Vuelvo a preguntar, ¿se puede hacer un corte de control con un archivo indexado? Mientras se ordene, mientras vos ordenes en el registro, o en su registro clave, digamos, La clave siempre va a estar La ordenada. respuesta es tan sencilla como sí o no, y bueno, después podríamos... la guitarrea. La clave está ordenada. Lo que no hay que hacer es parcial, lo que te hacen Claro. Nah. Otro manifiesto. Qué pregunta que tiraba. ¿Cómo hacen el parcial? Tengo ese archivo, que tiene 3 campos clave, y es indexado. ¿Sí? Mi clave es este subregistro, de 3 campos. ¿Puedo hacer un corte de control? Hay 2 que sí ya firman. ¿Alguien más? Sí, se puede. ¿Cómo que no? Sí, porque se escribe como Por lógica fue. Sí, porque estructuralmente va a estar así, aunque va a haber un campo indexado, un área de índice de indexado, pero la estructura va a ser esa y va a estar ordenado así. Nada más que el área de índice va a tener hasta acá. ¿Sí? Y después que en el otro campito que va a haber una dirección física. Y después el área de datos que va a tener todo esto. O sea que sí se puede. Está ordenado de la forma que queremos, agrupados los datos de manera jerárquica, sí. ¿Se puede hacer corte por esa agrupación? Por esa agrupación. Ojo, si quiero hacer un corte por, no sé, domicilio, estamos en el horno. ¿Sí? Porque no está agrupado por los domicilios. Acuérdense, los cortes siempre van asociados a la forma de ordenamiento de los registros. ¿Cómo están ordenados? No la forma, sino a cómo están ordenados y que se pueda evidenciar en ese orden agrupamientos o jerarquías, bloques, como lo quieran ver. Ya tengo toda la facultad 1 y adentro las carreras. Dentro de la carrera tengo alumnos, entonces veo bloques, veo agrupamientos. Ahí puedo hacer cortes por esos bloques y agrupamientos. Siempre cortando del más grande al más chico. De cada facultad hacia carrera y después obviamente legal no hay corte porque es único. Dentro de la carrera, dentro de la facultad. ¿Se entiende? ¿Se puede hacer corte de control en archivos indexados? Sí. Sí. Primero sí. Y después que necesito para hacer el corte. Que Ordenados. Por jerarquía. Por jerarquía o por lo que a mí me pidan que corte, no Claro. que haga la estadística. Si no, no me sirve igual por más que sea. Bueno, gente. ¿Alguna pregunta más? Sobre todo el tema de teoría del examen, que no sé las preguntas, pero por ahí si tienen alguna duda de teoría les puedo resolver. ¿No? Bueno, voy a tomar más la asistencia y lo dejo. Listo, profe. Listo, profe. ¿Eh? ¿Listo? Sí, señor. Espectacular, gracias. No me peiné, no me Ajá. avisé.